Bueno, vamos a iniciar. Este martes vamos en el capítulo 10 de Hechos. Es la última parte de la primera parte, el último capítulo de la primera parte de Hechos. Entonces, no te pierdas porque estos 10, 11 y 12 son capítulos muy importantes, muy importantes. Vamos a orar para que sea el Señor el que esté aquí con nosotros, explicándonos a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, esta mañana estamos muy felices que podemos estar aquí reservando este tiempo para ti y sabemos que donde hay dos o más invocando tu nombre en medio de nosotros estás. Y necesitamos tu Espíritu Santo que sea el que nos ayude. Abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender la riqueza de quién eres tú y todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Porque a veces nos paralizamos ante tanta noticia y tantas cosas, pero tú tienes un camino poderoso, tienes planes de bien y no de mal. Y nos estás diciendo, ¿cuántas veces hemos visto en tu palabra, levántate, levántate? Así que aquí estamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este tiempo, Señor, y lo dejamos en tus manos. Bueno, vamos a ver en Hechos 10, vamos a ver que estamos hablando de los apóstoles que después de la resurrección de Jesús y que estuvo 40 días con ellos y les dijo, váyanse a Jerusalén, no se muevan hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que viene ese empoderamiento del Espíritu Santo y cunde como fuego, porque dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús es exaltado en todas partes. El Evangelio, las buenas nuevas, el Mesías llegó, nuestros pecados son perdonados finalmente, ¿sí? Tenemos la salvación, el reino de los cielos está a la mano, is at hand. Me encanta esa versión en inglés porque dice, está aquí, a tu mano, extiéndela, tómala. Muy bien, entonces vamos viendo cómo se va expandiendo este fuego de este Mesías, de estas buenas nuevas de que el Mesías ha llegado y que hay salvación en su nombre. Y entonces vamos a ver, estamos hablando, como ya vimos, de Pedro. Iniciamos Hechos con el apóstol Pedro, ¿verdad? El más arrojado, el más impetuoso, ¿verdad? Y que se levanta y dice, es que este es el Mesías, es Jesús al que ustedes crucificaron y no podemos dejar de hablar de él. Y entonces vemos, después de Pedro, vemos la conversión del apóstol Pablo. Qué impresionante esa conversión. Y ahora vamos a ver otra vez, ¿verdad? El protagonismo de Pedro. Ahora regresamos otra vez y aparece Pedro en este capítulo 10. Dice, había en Cesarea, fíjense, estamos hablando de Cesarea y vamos a hablar de en este mapa, acá está Cesarea, acá estaba Jerusalén, ¿sí? Y Cesarea está más arriba. Y les digo esto en el mapa, aquí está Jerusalén, acá está arriba en el mapa Cesarea. Sin embargo, vamos a ver que van a decir que bajan. ¿Se acuerdan lo que comentamos? Aunque sube, pero siempre en la Biblia ustedes van a decir que van a ver que dice, sube a Jerusalén. Aunque estén aquí en Antioquía y bajan hasta Jerusalén, ustedes van a ver que dice, sube a Jerusalén, porque está hablando en el mundo espiritual, en el sentido espiritual. O sea, todos suben espiritualmente a Jerusalén. Por eso no se confundan, por eso les pongo el mapa. Y entonces dice, había en Cesarea o en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, unidad militar romana llamada la italiana. Este es un soldado romano, ¿sí? Piadoso,
y temeroso de Dios con toda su casa. Recuerden que ya dijimos, temeroso aquí quiere decir asombrado de quién es Dios, ¿sí? En inglés se dice in awe, así, dice, no es el temor, el miedo, ya repasamos eso, hay diferentes acepciones de miedo. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces, aquí, ¿qué era lo más importante? Fíjense, es importante decir, sí, daba muchas limosnas al pueblo y vemos siempre esta conexión, o sea, creer, estaba orando siempre y hacer. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. No quiere decir que por dar limosnas, pues por eso Dios se agradaba de él. Fíjense, primero entra el temor de Dios. Él sabía quién era Dios, buscaba a Dios, dice, y entonces daba muchas limonas al pueblo judío y oraba continuamente a Dios, orad sin cesar. Dice, y como a la hora novena, recuerden que para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde, entonces esta hora corresponde a las 3 de la tarde. Se le aparece una visión, él ve una visión, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Amalia. Bueno, no le decía Amalia, le dijo Cornelio. Pero ¿saben qué? Cuando Dios te habla en lo personal y dice tu nombre, Él conoce tu nombre, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Dios habla en lo personal siempre y te llama por tu nombre. Y le dice Cornelio, y mirándolo fijamente, esto es algo muy importante. Cuando alguien te pone atención, cuando alguien está conectado contigo, ¿qué hace? ¿Voltea la vista o está haciendo otra cosa? Sí, dime. No, lo miró fijamente. ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan cuando van al templo y hay un paralítico de toda la vida? ¿Y qué les dicen Pedro y Juan? Mírame, mírame. ¿Y qué hizo el paralítico? No, mira, tú dame nada más el dinero. No, lo miró fijamente. Hay una conexión. Y entonces Cornelio, sí, asustado y temeroso, pero lo ve, fija su vista, dice, mirándolo fijamente y atemorizado, pues sí, tenía temor, imagínense que aparece aquí un ángel hermoso. Dice, Cornelio dijo, ¿qué quiere, Señor? ¿Se dan cuenta? Inmediatamente, no es, ¿qué me vas a dar? ¿Qué va a pasar? No, ¿qué quieres, Señor? Aquí estoy. Y dice, y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tus hechos que comprueban tus oraciones, han ascendido como memorial delante de Dios. Que así suban nuestras oraciones. Dice, envía ahora algunos hombres a Jope. ¿Dónde estaba Jope? Jope estaba más abajo. Acá está Cesarea, acá está Jope más abajo, ¿sí? Y entonces dice, manda, pero muy cerca, manda algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Por eso en muchas ocasiones decimos Simón Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el apóstol Pedro? Este se hospeda y le da la dirección exacta, ¿sí? Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio, que dijo, déjame pensar a ver cómo le hago. No, inmediatamente Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. ¿Sí? Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope,
Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Recuerdan, él estaba ahí en la casa de Simón el curtidor, lo vimos en el capítulo pasado. Entonces, acuérdense que siempre había azoteas, ellos subían a la azotea y ahí se ponían a orar o en fin, a meditar, ¿verdad? Y dice, y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué quiere decir un éxtasis? Es una visión, o sea, como que te pierdes en el tiempo y estás viendo algo que muchas veces es con los ojos abiertos. Hay visiones con ojos cerrados y hay visiones con ojos abiertos, ¿sí? Él estaba en un éxtasis y empieza a ver cosas. ¿Y qué fue lo que vio? Levanta la vista al cielo y ve que del cielo viene bajando como una sábana enorme, así me la imagino, una sábana, pescada de los cuatro lados, así como que alguien la estaba bajando de los cuatro lados, fíjense, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas, ¿sí? Nos los estamos imaginando. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, levántate, me encanta esta palabra, cada vez que la veas en la Biblia, subráyala. Dice, levántate, Pedro, mata y come, porque cada vez que Dios te dice una orden, siempre te dice, levántate, levántate, mata y come. Pero Pedro le dice, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. A ver, siempre me he pensado en este pasaje. El apóstol Pedro, diciéndole a Dios que no va a hacer lo que Dios le está diciendo. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Quién dio? ¿Por qué? Dios dio estas reglas. Dios dio las reglas de qué debían comer, cómo debían comer. ¿Por qué? Porque se consideraban animales inmundos, porque en aquel entonces no había granjas de cerditos, ¿verdad? Donde estaban muy bien. Los cerditos eran el departamento de limpieza de toda la ciudad y comían excremento y comían todas las basuras y comían todo, eran animales muy contaminados. Y eran animales también que eran ofrecidos en sacrificio a dioses, a otros dioses. Y entonces Dios les había dicho, no van a comer de esto porque es carne contaminada. Ahora, obviamente todavía no sabían que daba triquinosis y que tenía muchas enfermedades. Y ahorita no, los cerdos ya es otra cosa, ¿no? Pero tenemos que entender que todo lo que Dios les había dado era para su preservación, ¿sí? Pero ya habían tomado esas reglas tan estrictas y las habían ritualizado tanto, ¿sí? Que ahora el dador de las reglas y Pedro le dice, no, Señor, porque mis reglas que tú me diste son más importantes. ¿Se dan cuenta? O sea, era Dios el que le estaba diciendo, mata y come. ¿De dónde venían esas reglas? Pues de Dios. ¿Cuántas veces estamos tan aferrados a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres y a nuestras cosas que al mismo Dios que nos las dio le decimos no? Ahora, no es nada más una vez. Vamos a ver qué dice. Dice, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, qué paciencia de Dios, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Había una lección tremenda allí. ¿Qué le estaba mostrando a Pedro? ¿Sí? Que detrás
¿Cuál es el corazón de Dios cuando Dios nos da esos mandamientos y esas reglas? Es para nuestra preservación, ¿sí? Pero no es para que las ritualicemos y con ellos utilizarlas para decir tú estás mal y tú estás mal. Por segunda vez Dios le dice, cuidado, Pedro, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Dice, esto sucedió, ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro es el máster, en la tercera es la vencida. Es el máster. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, me amas, Pedro? 3 veces. Máster en las 3 veces, dice. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo, ¿sí? Y todavía nos quedamos pensando. Todavía dice, mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento, fíjense cómo Dios pone todas las cosas, esas diosidencias, ¿sí? Esas diosidencias que tú estés en este momento aquí conectada, escuchando esta palabra de Dios. Dice, en ese momento, dice, los hombres que habían sido enviados por Cornelio desde acá, desde Cesarea, ¿sí? Después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba diciendo, ¿qué me quiso decir Dios con esto? ¿Verdad? Sobre la visión, el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo que nos aclaras tantas cosas. El Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, subráyalo. Levántate, pues desciende, en realidad pues no es desciende, ¿verdad? Pero bueno, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo, el Señor, los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres, porque acuérdense que él estaba en la azotea y había tenido esa visión, y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos le dan el mensaje de Cornelio. A Cornelio el centurión, que es un capitán romano, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado, fíjense, ordenado, la palabra que decir revelado, por un ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro, pues ya era tarde, ¿verdad? Porque estaban como a un día de camino y entonces pues se tardaron en llegar. Pedro les abre las puertas, ¿verdad? De la casa de Simón el curtidor, los invita a entrar y los hospedó. Y al día siguiente, tempranito, se levanta y fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. O sea, iban también otros judíos que habían estado ahí, que eran pues de sus compañeros, sus discípulos, los discípulos de Jesús. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido ¿a quiénes? A sus parientes y a sus amigos íntimos. Imagínense, ¿qué fue lo primero que hizo Cornelio? Invitar a toda la gente, toda la familia y todos sus amigos íntimos. Va a venir. Él dudó que iba a venir Pedro. Claro que no, porque Dios le había dicho que lo mandara a llamar y él entendió que era de Dios y Dios va a mover el mundo entero y va a traer a Pedro y va a traer a quien sea para que te hable de Dios, de Jesús, del gran, hermoso salvación del Evangelio, para decirte que ya no tienes que preocuparte, que tus pecados están perdonados. Entonces dice, Pedro lo llamó y le dice, cuando Pedro iba a entrar, estoy en el 10:25,
Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Qué hizo Pedro inmediatamente? Lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Qué era lo que decía? ¿A qué se refería Pedro? Pedro se refería ¿a qué? Al primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y no te postrarás ante nada ni nadie, ni imagen que hayas hecho de arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pedro sabía muy bien el primer mandamiento y entonces lo levanta y le dice, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dice, ustedes saben, otra vez, fíjense muy bien esto, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Era cierto esto? ¿De dónde venía esto? ¿Era cierto que Dios te dice no entres a ningún lado, ni te asocies con nadie, ni que no sea de tu misma religión o de tu misma parecer? ¿Este es el corazón de Dios? Pues entonces, ¿cómo vamos a ir a predicar? ¿Cómo vamos a ir si nos vamos a poner acá a dos con Susana a distancia y con cubreboca? ¿O qué es lo que Dios, cuál es el corazón de Dios? ¿A qué se refería Pedro? Fíjense, esto viene desde Deuteronomio y nos vamos a ir un poquito a Deuteronomio, el capítulo 5, al final. Se los voy a leer muy rapidito y voy a usar la versión de la traducción de lengua actual, TLA, ¿verdad? Es una cosa muy sencilla, es un lenguaje muy sencillo. Y fíjense lo que dijo Dios en un principio y cómo muchas veces, aún el apóstol Pedro, tergiversamos esas cosas. Dice, es mejor cuando Moisés sube al monte Sinaí porque Dios le da las leyes, ¿verdad? Pedro se está refiriendo, no es lícito, o sea, no es algo legal, es por ley, no me puedo yo mezclar con ustedes. Bueno, cuando Dios le da a Moisés las leyes, fíjense lo que dice. Dice, mira Moisés, le dice el pueblo de Israel, mejor ve tú porque como tenemos un poco de miedo, no vaya a ser que pues Dios nos haga algo y mejor ve tú y ahí nos cuentas lo que te platicó Dios, ¿verdad? Entonces sube Moisés y baja con las leyes, con las 10 mandamientos en piedra. Y entonces todos, pero fíjense, antes de eso le dicen, ve y pregúntale a Dios y nosotros cuando vengas, todo lo que tú nos digas, todo lo que Dios diga, lo vamos a hacer al pie de la letra. Y entonces Dios contesta, dice, está muy bien lo que piensan, espero que nunca cambien de opinión. Esa es la voz de Dios, ¿sí? Y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos, así tanto a ellos como a sus descendientes les irá bien. Siempre viene la justicia de Dios, o sea, espero que no cambien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin de Dios en que lo obedezcamos? Para que a ti y tus descendientes te vaya bien. Aquí le dice, te irá bien si me obedeces, dice. Ve ahora a decirles que estoy de acuerdo que se vayan a sus casas, dice. Por eso, dice, israelitas, o sea, pueblo de Dios, que ahorita somos tú y yo, no dejen de obedecer ni uno solo de los mandamientos de su Dios. Sigan cada uno de sus consejos y les irá bien y vivirán muchos años en la tierra que Él les va a dar, ¿sí? Y estas son las leyes de nuestro Dios. Y me paso al final del capítulo 6, dice, nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a todo, si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sigue estas reglas
y vas a ser grandemente bendecido, ¿sí? Eso es. Luego en el 7 le dice, ahora, ahí viene la advertencia porque Él conoce nuestro corazón. No permitan, dice, no permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Son las naciones paganas y ya vimos en otra clase también que ellos entregaban sus hijos a quemar, ¿verdad?, al dios Moloch, hacían cosas atroces, ¿sí? Dice, case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? ¿Por qué estaba diciendo? ¿Qué pasó con Salomón? El hombre más rico, el hombre más sabio de la tierra, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que si entramos en asociaciones, y esto es también con socios, porque financieramente también nos dice Dios, no te asocies con esa gente, porque tiene otro corazón diferente y te va a llevar a otras cosas. Y dice, van a ir a adorar a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios, y pues si no lo obedecemos nos va a ir mal. Él nos está diciendo cómo hacer para que nos vaya bien. Dice, ustedes, y luego Dios dice, ustedes, tú y yo, todos los que estamos aquí, somos, dice, son un pueblo especial. ¿Eres del pueblo de Dios? Bueno, Dios te dice, tú eres un pueblo especial. Dice, Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo. A ti y a mí, Dios nos eligió de entre toda la gente, dice, para que fuéramos su pueblo, ¿sí?, preferido. Eres del pueblo, de la familia preferida de Dios. Dice, pero si Dios los prefirió, ahora aquí viene la advertencia. No fue porque ustedes eran un pueblo muy importante, no es porque somos importantes que Dios nos ha elegido. Al contrario, eran un pueblo el pueblo más insignificante de todos. Para cuando digas tú, no, pues yo qué puedo hacer, yo pues aquí estoy en mi casita, pero pues yo no soy un gran predicador, yo no soy el presidente de la República. Te escogió, no porque eres importante. Vamos a ver por qué nos escogió. Dice, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque te ama. Si Dios te liberó del pecado, es porque te ama. Nada más porque te ama, no porque eres lista, inteligente, importante. Te escogió para que formaras parte de su pueblo, para que fueras su hija, porque te ama. Nada más por eso. Y entonces, fíjense, si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto. Estamos en un pacto, ¿sí? Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices. ¿Cuántas veces te han ofrecido? Mira, es un curso para la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Vas a Sanborns y hay 20 libros sobre cómo ser felices. Y si tú vas a Sanborns la siguiente semana, esos ya no están. Aparentemente no sirvieron, ¿verdad? Pero hay otros 20. Y cada vez que vayas va a haber más libros sobre cómo ser felices. Aquí está cómo puedes ser feliz. Obedece al Señor, porque esos son planes de bendición. Y fíjense cómo lo había tergiversado Pedro, el mismo Pedro. No es lícito que yo vaya. Dios les había prometido que les iba a ser un pueblo grande, poderoso, que ellos iban a dominar a otras naciones, ¿sí? Entre las naciones iban a ser ejemplo, ¿sí?, de otras naciones, para que las naciones vinieran, y esto está en la palabra de Dios, para que las naciones vinieran y entraran junto con ellos al pacto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que Dios permitía la esclavitud. Perdóname, no es así. Doulos es la palabra original de esclavitud. Es cuando ellos tenían sirvientes en su casa
Y Dios les había dicho, tus sirvientes tienen que comer, tienes que ser justo y tienes que pagarles un sueldo justo y los vas a circuncidar y van a entrar en tu pacto y van a observar el Shabbat y van a hacer todo. ¿Por qué? Porque es para atraer a los pueblos a ellos. Por eso Dios los iba a bendecir para que fueran bendición para otros pueblos. Pero Dios conoce nuestro corazón y entonces les decía, guárdense, ¿sí? Porque son ellos los que van a hacerse a ustedes y a venir a mí a través de ustedes. Pero conoce nuestro corazón y entonces sabía que si hacíamos alianzas con otra gente, ¿sí? Nuestro corazón se iba a desviar y entonces nuestro corazón, en lugar de alabar a Dios, íbamos a ser otros dioses. Y por eso Dios les había dicho esto, ¿sí? Y por eso ahora eran estrictos. No puedo entrar a una casa. Claro que sí, pero no te vas a hacer como los de la casa. Los de la casa tú los vas a traer al Señor. Y entonces dice, fíjense, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa, a la hora 9, 3 de la tarde, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, y él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. ¿Qué estaban diciendo? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y eso era lo que ellos estaban buscando, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso manda llamar a Pedro. Entonces Pedro toma la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y muchas veces utilizamos esto para decir, no, yo me ando juntando pues con esta gente que bueno, tiene malos hábitos y tiene todo, ¿verdad? Y todo eso, pero porque Dios no hace acepción de personas. Sí, nada más que Cornelio estaba buscando a Dios, ¿sí? Y muchas veces el problema con asociarte con esa gente y andar con esa gente, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Si vas a llevar la palabra de Dios, si vas a llevar el evangelio y vas a hacer luz en medio de las tinieblas, eso es lo que Dios quiere que hagas. No que te hagas al caldo, por decirlo así, ¿verdad? Sino que en toda nación, el que le teme, ¿quién es el que le teme? El que le cree, le reverencia y hace lo justo con acciones, ¿sí? Le es acepto, es decir, Dios se agrada de él. El mensaje, o sea, la palabra, sí, que él envió al pueblo de Israel predicando, que es predicar, anunciar el evangelio, predicando la paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la palabra? Jesús es la palabra viva, el verbo hecho carne. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos, por eso es importante que des testimonio.
de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos, ¿sí?, que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad. Tienes que hablar de Jesús y tienes que dar testimonio de lo que Él ha hecho. Que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Fíjense, aquí agregó una cuestión. Dice, ahora Jesús también es juez de vivos y muertos. ¿Qué está diciendo? El Dios que nos juzgaba ahora le ha dado la autoridad a Jesús y ahora Él es el que juzga a los vivos y los muertos. ¿Sí? Entonces dice, de Él dan testimonio todos los profetas de que por su muerte, ¿sí?, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. ¿Sí? Fíjense, ellos ya se habían arrepentido, oraban sin cesar y ahora dice, aquí está el perdón de sus pecados. Mientras Pedro aún estaba hablando, él estaba diciendo todo esto. De repente dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y la palabra. Y todos los que habían venido con él de Jope, que eran judíos, que eran creyentes judíos, ¿sí?, ellos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, ¿sí?, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Y por qué? ¿Por qué decían que nada más a los judíos? Desde Génesis 12, del 1 al 3, la promesa para Abraham es que de él iba a venir el Mesías para bendecir a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Pero ellos decían, no, es nada más para nosotros, decían los judíos. Por eso cuando vieron que se derramó el Espíritu Santo, se asustaron. Dice, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Estamos viendo dos tipos de bautismo que vamos a explicar posteriormente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál es esa diferencia. ¿Hay diferencia? Sí la hay. Y vamos a verlo. Hechos 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea, ¿sí?, oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, estamos acá arriba en en Cesarea, y abajo los que estaban en Judea, entonces dijeron, también fuera de Judea, fuera de los judíos, están recibiendo el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, obviamente bajó geográficamente, pero regresa a Jerusalén. Los que eran de las circuncisión, los judíos, ¿verdad?, cristianos, le reprocharon. Aquí va otra vez lo mismo. Entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Y nos vuelve a repetir toda la historia punto por punto. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando la gente es demasiado recalcitrante, somos demasiado en nuestra religiosidad y nuestros ritos y nuestras cosas, ¿verdad? Hay veces que tenemos que decírsela 1, 2, 3 veces y más. Y entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando,
y vi en un éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, fíjense, es un éxtasis, es una visión de ojo abierto, con los ojos abiertos. Fijé mis ojos en él y lo observaba. Vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y también oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En ese momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos también fueron conmigo, eran los que habían ido con él de Jope, y entramos a la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí cuidado, porque muchas veces decimos, aquí dice que si yo creo seré salvo yo y toda mi casa. Sí, pero cuando Pedro llegó, Cornelio tenía a toda su casa llena, porque dice que Pedro cuando entró vio muchísima gente, tenía toda la gente allí llena esperando a Pedro. Así que quieres ser salvo tú y tu casa, ¿sí? Junta a toda tu familia y háblale con poder y dile al Espíritu Santo, prepáralos, ora por ellos y háblales, ¿sí? Porque él tenía toda su familia allí. Y dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Sí? El mismo Espíritu Santo que fue en ese Pentecostés es el mismo que hoy, este día, aquí está obrando en medio de nosotros. No hay ninguna diferencia. Es el mismo, sanando ciegos, levantando paralíticos, levantando toda la gente enferma. Es el mismo Espíritu Santo. De aquel fue lo que dijo Pedro. Es el mismo del Pentecostés, el mismo que cayó en la casa de Cornelio de los gentiles. Entonces, dice, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vemos los 2 bautizos, que lo vamos a ver. Dice, pregunto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Fíjense, y aquí esto es muy importante porque acabo de ver y he visto muchas veces cómo nosotros mismos al compartir la palabra obviamos el arrepentimiento. Mucha gente, y se los he dicho, tengo que volvérselos a decir. Nosotros presentamos el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y la gente dice, sí creo que es mi Salvador y mi Señor, ¿sí? Pero no le decimos arrepiéntete y muchas veces la gente dice, sí, sí creo. Ellos van caminando en un camino a la perdición, al precipicio, ¿sí? Y entonces les decimos, creen en el Señor Jesucristo, creen en Él, pero después siguen el mismo camino hacia la perdición, haciendo lo mismo, viviendo igual. Y entonces, ¿cómo es eso? No, tiene que haber un arrepentimiento, metanoia. La meta es hacia acá, ahora vas a cambiar. Ahora vas a dar vuelta 180 grados. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Si yo vivía esta vida, ahora en arrepentimiento volteo mi vida y ahora voy rumbo al Señor. Es rumbo a la glorificación,
a la santificación, a la glorificación. Por eso lo menciona aquí Hechos, dice, arrepentimiento, ¿sí? Ellos les concedió Dios el arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la vida eterna. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, ya lo vimos, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Miren dónde está Fenicia, Chipre y Antioquía. Estamos viendo aquí a Jerusalén, ¿sí? Fíjense, ya van acá en Chipre y Antioquía está acá. Creo que no se ve muy bien, vamos a moverlo aquí, así. Fíjense, acá está Jerusalén, luego estamos hablando de Chipre y estamos hablando de Antioquía. Hasta acá ya había llegado el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una persecución muy grande allí en Jerusalén. Y entonces llegaron, dice, después de la muerte, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero ¿a quiénes le hablaban ellos? No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Todavía no habían entendido lo que Dios les había dicho desde Abraham, que tenían que ser bendición a todas las naciones. ¿Sí? Había unos que sí y otros que no. El apóstol Pedro apenas estaba entendiendo eso. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. Entonces, ya cuando llegaron a Antioquía, había unos que no hablaban, les hablaban más que a los judíos, pero había otros que sí les hablaban a los gentiles, predicando el evangelio del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la prueba de esto? De que estaban haciendo lo correcto, que Dios estaba con ellos y el Espíritu Santo estaba haciendo convicción de pecado y estaban llegando a los pies de Jesús. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, acá abajo, en Jerusalén, ¿verdad? Arriba para todos los judíos. Se llegó hasta los oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. A ver, vamos a mandar a alguien que cheque ahí a ver qué está sucediendo, ¿sí? El cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué dice aquí? Que era un hombre muy recto, que era un hombre muy creyente, que era un hombre muy religioso. No, dice que era un hombre bueno, que tenía un corazón hermoso, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé salió con rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan que a Saulo, pues después de que lo querían matar, ¿verdad? Porque nadie le creía que después de andar matando cristianos, ahora era muy cristiano y nadie le creía. Pues ahora él va y busca, acá está Tarso, ¿sí? Entonces busca a Saulo, que lo habían mandado a Tarso para que no lo mataran, ¿sí? Y entonces, y cuando lo encontró, se lo trajo a Antioquía, porque Antioquía pues está acá arriba, realmente nadie lo conocía acá en Antioquía, perdón, acá, ya estamos hablando acá está Antioquía, ¿sí? Y pues acá en Jerusalén pues sí lo conocían y en Damasco y todo, pero acá en Antioquía pues no sabían mucho de él, y entonces se lo lleva a Saulo de Tarso, ¿sí? Y entonces le dicen, fíjese, y Bernabé le dice, levantándose, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. ¿Y qué hacían? Enseñaban a las multitudes y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y de ahí viene pues nuestro nombre, ¿verdad? Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Fíjense lo que les acabo de decir, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Pues, ¿cómo que descendieron? Bueno, ya sabemos que siempre Jerusalén es subir. Y entonces descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y
dice, y uno de ellos, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿sí? Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad cuando hay hambre, cuando hay necesidad? La responsabilidad es de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de nosotros que hemos sido bendecidos para dar bendición. Ahorita hay mucha necesidad. Cuidado con que no demos, porque esta es la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, la que se fundó sobre la roca que es Jesús, ¿sí? Sobre los principios y preceptos y conceptos de Jesús. Él es la roca sobre la cual nosotros nos vamos edificando su iglesia. Cada una de nosotros, dice la palabra, somos piedras vivas de esta. No es una organización, la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, ¿sí? Entonces, dice en Hechos 12, por aquel tiempo el rey Herodes que es, ahora, no es Herodes el Grande el que mandó matar a los niños, ¿se acuerdan? En Jerusalén, sí, bueno, en toda Judea porque le habían dicho que pues había nacido Jesús. Entonces, no es Herodes el Grande, son sus descendientes. Cuando Herodes el Grande muere, ¿sí? Entonces había Herodes Agripa, Herodes Filipo, o sea, se llamaban también Herodes, pero eran sus descendientes y se fragmentó todo lo que era la tierra de Judá. Y entonces este Herodes, llamado Agripa, ¿sí? Echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia, ya se está nombrando la iglesia, ¿sí? Para matarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan de los apóstoles que andaban siempre ellos, Jacobo y Juan, siempre con Jesús, ¿sí? Entonces mata a Jacobo y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces, fíjense, habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran. O sea, 4 grupos de soldados para que estudiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿qué querían hacer? Pues igual crucificarlo, matarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces dijo, pues les gustó que matara yo a Santiago y todo. Obviamente eran los opositores los que habían tratado de matar a Pablo, los que habían dicho que crucificaran a Jesús, etcétera. Porque eran los judíos que habían creído y los judíos que estaban en contra de este nuevo evangelio, ¿sí? 5, Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes Agripa estaba a punto de venir a buscarlo, ¿cómo estaba Pedro? ¿Me van a matar? Estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, uno aquí y otro aquí. Y Pedro estaba durmiendo, ¿sí? Sujeto con 2 cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado, ¿sí? Acá. Y lo despertó diciéndole, levántate pronto, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? No, es que estoy durmiendo, es que, ¿cómo me voy a levantar? Mira, estoy entre 2 soldados, tengo las cadenas. Levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro.
Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro obedeció inmediatamente, lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía estar viendo una visión. Dijo, estoy soñando, estoy viendo una visión, esto no es real, esto no es posible, ¿sí? Y cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, ¿cuántas guardias había puesto? 4. Unos estaban con él, encadenados a él, ¿sí? Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él y se fue. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes Agripa y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Sí? Ahorita Él es el único que puede venir a rescatarnos en todas las situaciones que están en las leyes, en los gobiernos, en todas esas situaciones, en la pandemia, en la enfermedad. Sí. Ahora sé que es Dios el que me rescata. 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. ¿Qué estaban orando? Estaban orando por la liberación de Pedro, ¿sí? Y fíjense lo que pasó. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Estás loca. A ver, estaban orando para la liberación de Pedro, ¿sí? Viene corriendo, tocan a la puerta, viene Rode y dice, ahí está Pedro. ¿Y qué le dicen? ¿Estás loca? ¿Estás loca, Rode? Pero ella insistía en que era así. Y ellos decían, no, es un ángel, te lo imaginaste, no es Pedro. ¿Cuántas veces somos así? Y no vemos el milagro de Dios en nuestras narices. Dios ya nos dio, ya nos concedió. Dice, pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron y todavía se asombran. Han estado orando, han estado clamando y todavía se asombran. Sí, así nos asombramos nosotros. Pero qué bueno que no dejemos de asombrarnos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo, que es Santiago, el hermano de Jesús, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un gran alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Imagínense, se levantan los soldados, van a buscarlo, están las cadenas rotas, los que tenían ahí las cadenas encadenado a ellos, porque eso era lo que hacían, los encadenaban a los presos junto con los soldados. Y entonces de repente los soldados, las cadenas rotas, no está Pedro, ¿qué pasó? Y entonces dicen, fíjense, dice, sobre Herodes Agripa, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. A los guardias que se les escapaban, los presos los mataban, ¿sí? Entonces, Herodes Agripa manda matar a todos los guardias que habían estado custodiando a Pedro. Después de esto, Herodes Agripa descendió de Judea a Cesarea, o sea, estaba acá abajo y se fue a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, que están arribita, Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, el camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey.
El día señalado, Herodes Agripa, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombres esta. Empezaron a adorarlo como si fuera un Dios, como si la bendición viniera de él. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes Agripa murió comido de gusanos. ¿Sí? Por eso Pedro, cuando viene Cornelio y se arrodilla ante él, le dice, levántate, cuidado con arrodillarnos ante nadie. Cuidado con llamar voz de Dios a alguien que no le da la gloria a Dios. No es lo que yo digo. Cuidado con alguien que te dice de su propio pensamiento y no la palabra de Dios. Esta es la palabra que tiene poder. Poder para transformar, no tus argumentos, ¿sí? Entonces dice, al instante murió comido de gusanos. Y dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pónganle ahí, ¿sí? En el 24. Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan Marcos, ¿sí? Y entonces vemos aquí que es la palabra del Señor, no podía ser detenida con nadie. Y unos fueron muertos, sí. Y a Pedro fue liberado porque Herodes Agripa había planeado matarlo. Y Dios liberó a uno y a Pedro lo liberó y al otro fue por espada. Sí, porque cada quien tenemos un tiempo y cada quien tenemos un propósito. Y para nosotros el morir es Cristo y es simplemente cerrar aquí los ojos y abrirlos ante la presencia del Señor. Así que sí es difícil separarnos, sí es difícil ver y cómo vemos que a unos son librados y otros no, pero todos son librados cuando sabemos que nos vamos a ver en un tiempo que no tenemos determinado porque solamente Dios lo sabe. Ni Jesús dijo, yo voy a regresar, pero ni el Hijo ni el Hijo de Dios ni yo lo sé, ¿sí? Dios lo tiene programado, ¿sí? Ahora, no podemos detener, vemos cómo situación tras situación no podemos detener la palabra de Dios, porque Dios prometió que haría un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Y déjame decirte una historia real. En un tiempo, ¿verdad? En el tiempo antiguo, no tan antiguo, pero en un barco que traía gente, ¿verdad? Marineros, naufragó. Y ese naufragio, lograron ahí con una balsa, hicieron unas maderas y lograron, y unos lograron sobrevivir, ¿sí? Y pues ellos iban ahí a la deriva en el mar y estaban ya muriendo de sed. Y entonces a lo lejos ven un barco enorme, grande, de esos transatlánticos que veían. Y entonces se quitan la poca ropa que ya les quedaba y empiezan a decirles que vinieran, que allí estaban. El capitán del barco los ve y empieza a acercarse, pero muy despacio porque ustedes saben que pues, podían hundirlos o chocar con ellos, etc. Y entonces desesperados los marineros decían, aviéntenos un balde de agua fresca, aviéntenos algo de agua mientras que bajan, porque hay que bajar, ¿verdad? No pueden subirse así al transatlántico, tienen que bajar las esquirlas, tienen que bajar los botes para que pudieran ellos acercarse y llegar. Dice, denos agua fresca de beber, ¿sí? Y el capitán les grita así con el altavoz, ¿tienen un balde? Y decían, sí, aquí tenemos un balde. Dice, pongan el balde, saquen agua, de donde están y tómenla.
¿Qué era? ¿Una broma de mal gusto? Se habían ido los marineros, los náufragos, habían ido hasta donde desembocaba el río Amazonas. Y el río Amazonas desemboca en agua fresca, en agua dulce. Y lo único que tenían estos marineros que estaban a punto de morir de sed era tomar el agua, el balde y beber. Estaban nadando en agua fresca. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Estamos en la presencia misma del Espíritu Santo. Lo anhelas de verdad. Eres como esos náufragos que anhelas, que tienes sed de Dios, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Porque si lo tienes es para compartirlo, no es para que tú te quedes con él. Porque hasta ahora los discípulos habían andado con Jesús y Jesús les había enseñado a ellos, pero necesitaban el Espíritu Santo, no para ellos mismos, para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Si realmente quieres llevar la palabra salvación, esta agua que la gente está muriendo de sed, en este momento vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Es tan sencillo como decir, Espíritu Santo, te anhelo, quiero hablar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Quiero dar esta agua viva a los sedientos. Y hoy, en el nombre de Jesús, quiero recibirte. En el nombre poderoso de Jesús. Y sé también, Señor, que a partir de ahora mi vida no será igual. No será igual. Porque esto quita todos los miedos, rompe toda cadena, rompe todas religiosidades y cosas, Señor. Porque tú me has mostrado que hay mucha necesidad allá, aquí, a mi lado, con mi prójimo, y están muriendo de sed. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.